Comenzamos entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Les damos una cordial bienvenida y agradecemos vuestra presencia a la presentación del libro Valparaíso, Crónicas Visuales, realizado por el Museo de Bellas Artes de Valparaíso y Chilquinta Energía. Saludamos a las autoridades e invitados quienes nos acompañan hoy, que es Jorge Charp, alcalde de Valparaíso, Rafael Torres, director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Bauriza, Macarena Deney Pineda, subgerenta de Asuntos Corporativos y Comunidades de Chilquinta Energía, colaboradores de la edición y amigos y amigas del museo. El libro que hoy conoceremos presenta un contrapunto de la ciudad reflejada a través de la colección Valparaíso del museo y el mismo espacio físico, retratado más de un siglo después por distintos fotógrafos. Queremos reconocer a todos quienes han hecho posible esta edición, que esta edición se presente hoy, que es el editor general, Rafael Torres, texto de presentación, el profesor Rodrigo Moreno, textos ilustrativos por Javier Muñoz, diseño de Nicolás Garcés y las fotografías de Paola Guzmán, Nadine Cruz, Aref Cosma y también Javier Muñoz. Para iniciar esta ceremonia se dirigirá a ustedes el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Muchas gracias, Francesca. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen por esta vía. Saludar también muy atentamente a usted, Francesca, y a Rodrigo y Marcela, quienes van a cumplir el importante rol de comentar y presentar este hermoso material que ha preparado el museo. Saludar a Macarena Deney, que es una de nuestras principales colaboradoras de Chilquinta. Gracias a ellos estamos empujando esta iniciativa tan importante para la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad, así que muchas gracias, Macarena. Y bueno, al eterno Rafael Torres, nuestro director ejecutivo del Museo Palacio Bauriza, un saludo muy afectuoso a ti, Rafael, y a través tuyo a todo el equipo del museo que hace posible este evento. Las circunstancias sanitarias nos hacen tener que encontrarnos de esta forma. La tecnología nos permite seguir viéndonos, encontrándonos y evitar también que el Museo Bauriza en particular siga o vea interrumpida su tarea, ¿no? Evidentemente un museo es un lugar para poder disfrutarlo y vivirlo físicamente. Al no ser ello posible, el museo ha logrado adaptarse durante todos estos meses con una propuesta muy innovadora que ha permitido a la ciudadanía a través de las páginas web y las plataformas digitales acceder precisamente a las obras, al arte, a la cultura que se encuentra en cada una de sus paredes. Y la presentación de este libro de alguna manera va en esa misma línea. Es un libro que ponemos a disposición de toda la ciudad de Valparaíso, refleja lo que fue la ciudad y lo que hoy día es. Es un libro que además tiene un valor muy importante para nosotros porque es un libro que buscamos que también sea parte de aquellos regalos, de aquellos elementos valiosos que aquellos que nos visitan puedan llevarse consigo un pedazo de Valparaíso. Yo hace poco estuve con el embajador de Argentina, don Rafael Bielsa, y yo, al regalarle este libro, con el permiso de Rafael Torres, quedó maravillado por el contenido del mismo, ¿no? Entonces, es para aquellos que nos visitan sin duda, pero también para toda la gente de Valparaíso, si eso también está pensado para ellos y para ellas. Contar, para ir cerrando, que además el material del libro, todas y todos lo podemos encontrar en versión bilingüe, ¿no? Que además permite conocer un contrapunto de la ciudad a través de las obras de la colección del Museo Bauriza. Además, en cada una de sus páginas, aquí me soplan, se puede también apreciar la forma en que Valparaíso se fue modernizando durante todos los años. Entonces, creo que es
material muy valioso que se pone a disposición de todas y de todos con el cariño y la preocupación que tiene todo el equipo del Museo Bauriza por el museo, pero también por la ciudad. Así que muchas gracias a todas y a todos, en especial a Chilquinta, que hace posible el financiamiento de este libro. Y bueno, ya a Rafael y al equipo del museo que contribuyen para ir produciendo siempre estas buenas noticias para la cultura, el patrimonio y el arte porteño. Así que muchas gracias. Bueno, agradecemos al alcalde por sus palabras. A continuación se presentará, o en representación de Chilquinta Energía, Macarena Deney Pineda, su gerente de Asuntos Corporativos y Comunidades, nos brindará algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Hoy voy a hablar en representación de Francisco Molín, nuestro gerente general, que lamentablemente no nos pudo acompañar. Habría querido estar hoy acá porque para él también este es un proyecto muy importante y le gustó mucho cuando Rafael nos lo presentó. Bueno, queremos agradecer la hermosa labor que realiza el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, con el que hemos tenido la fortuna de estar ya hace algunos años en actividades de distintos tipos y siempre muy buenas para las dos partes, acercando el arte a los niños, niñas, jóvenes y familias, quienes pueden comprender desde otra perspectiva la realidad de nuestro entorno. Nuestra compañía tiene la gracia y la fortuna de ser parte de esta ciudad y desde lo cotidiano relacionarnos de cerca con su patrimonio material e inmaterial. En este contexto hemos sido testigos de sus múltiples transformaciones, contribuyendo hace más de 100 años con nuestro servicio a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, trayendo no solo luz, sino que también seguridad, abrigo y progreso. Este libro da cuenta de las transformaciones que ha tenido Valparaíso, de mano de hermosas obras y artistas que han podido plasmar la relevancia y trascendencia de esta ciudad. Finalmente, quisiera agradecer a los miembros del museo por la realización de este evento y a quienes fueron parte del proyecto Valparaíso Crónicas Visuales. Y en mi nombre, y por mi parte, especialmente a la labor también que ha hecho Rafael y al que hoy podamos contar con el libro en formato digital. ¿Ya? Esto creo que es un gran aporte para la comunidad, que pueda ser descargado desde la página web del museo, en estos tiempos que el alcalde nos indicaba y en realidad que necesitamos entretención de otro tipo, contenido de calidad, creo que es un gran aporte y que viene en muy buena fecha a ser entregado de esta forma. No era la idea original, pero creo que fue mejor. Muchas gracias. Agradecemos a Macarena Deney. Ahora nos saludará Rafael Torres, director del Museo Bauriza. Muchas gracias, Francesca. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimado alcalde, Macarena, Marcelo y Rodrigo. Gracias, Francesca, nuestra encargada de mediadores del área de mediación y contenido del museo, y como me gusta decir en el último tiempo, además la encargada de los estupendos proyectos audiovisuales que estamos presentando. Efectivamente, este es un libro al que tenemos que decir que las circunstancias nos han jugado un poco en contra. Es una edición que comenzamos a trabajar el 1 de octubre del año pasado, para haber presentado en diciembre. Las circunstancias hicieron postergarlo, y cuando pensábamos poder presentarlo en marzo o abril, aquí estamos. Pero yo pensaba esta tarde, antes de comenzar esta transmisión, que por suerte hoy existen estas plataformas y estos canales que permiten que igualmente mostremos el libro. Yo tengo un ejemplar aquí, le entregué uno al alcalde y ya va a llegar a estar a disposición. Pero, a ver, dos cosas que quisiera destacar. Primero, y lo digo con indisimulado orgullo, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso ha estado a la altura de las circunstancias en que nos hemos enfrentado. Desde el día 15 de marzo, en que el alcalde me llamó para indicarme que cerrara el museo y destinara al personal a su casa como medida de prevención, con bastante desazón nos vinimos todos sin saber qué iba a pasar y cómo íbamos a seguir trabajando. Sin embargo, el 2 de abril habíamos levantado nuestra primera exposición digital en la página web. Y desde ese momento hasta hoy llevamos casi 20 exposiciones virtuales. En este momento estamos con la exposición de Paola Guzmán, de quien es esta fotografía que ilustra parte de la portada del libro. Hemos estado con grandes maestros de la fotografía nacional. Hemos hecho más de 40 iniciativas audiovisuales, talleres 3 veces al mes, conciertos, presentaciones. En suma, hemos querido acompañar a la comunidad en estos tiempos tan difíciles que vivimos, que nunca imaginamos que nos íbamos a enfrentar. Y así todo, también tuvimos tiempo
y disposición para pensar que el libro había que presentarlo con mayor razón. Este libro, permítanme la emoción, pero significa una inyección de ánimo para todos los que queremos Valparaíso, para todos los que queremos volver a caminar por el Paseo Yugoslavo, por el Paseo Atkinson, por la Plazuela Ecuador, ¿no? Volver a ir a la Avenida Argentina, todos los que necesitamos encontrarnos con la ciudad, todos los que queremos hacer un llamado sentido a que la ciudad se hace entre todos, que hay que cuidarla, que aquí no gana nadie destruyendo y que perdemos todo cuando no se cuida, que somos patrimonio de la humanidad y más que un título es una responsabilidad de cuidarlo para las próximas generaciones. Eso es lo que ponemos acá en valor. ¿Y a partir de qué? De uno de los tesoros más significativos de Valparaíso, la colección del Museo de Bellas Artes, formado a fines del siglo XIX, ni más ni menos que por Valenzuela Puelma, ese gran nombre de la pintura chilena, que tiene todos los movimientos artísticos del arte clásico presente, que tiene la generosidad altruista de un migrante como Pascual Bauriza, que pone nuevamente en valor la migración hoy día, que tiene la lectura de tantos porteños como Camilo Mori, cuyo natalicio celebramos ayer, que ha querido a la ciudad, y en fin, y a un municipio, a un gobierno local que a lo largo de décadas ha hecho cargo de cuidar un recinto patrimonial y una colección que le pertenece a todos y todas, como bien dice nuestro alcalde. Y hoy día, con la generosidad de Chilquinta, una empresa que se siente profundamente responsable socialmente con la comunidad en la que participa, Valparaíso, nos ha invitado a hacer una liberación de este material. Está en este momento en nuestra página web, cualquier persona puede acceder a él, puede disfrutar el texto de presentación del profesor Rodrigo Moreno, los textos introductorios de Javier Muñoz, nuestro encargado de mediación, que hoy día acaba de ser padre de Amparo, por eso no está, ayer nació Amparo, a las fotógrafas, a Paola Guzmán, fotógrafa de la Municipalidad de Valparaíso, pero gran mujer, yo la quiero tremendamente, por honesta, por consecuente y por responsable. Aref Costa, fotógrafo ganador de medallas internacionales. El mismo Javier Muñoz, que también hizo unas fotos, y Nadine Cruz, nuestra diseñadora, que también participó haciendo fotos. A Nicolás Garcés, que hizo la edición, el diseño. A Carlos Oyarzún, la traducción bilingüe. Al Comité Calificador de la Ley de Donaciones por permitirnos contar con este proyecto. Y nuevamente a Chilquinta por confiar en el museo, en la labor que estamos haciendo. Al alcalde de Valparaíso, honorable Consejo Municipal, gracias por su permanente compromiso con el museo, con esta corporación, y a mi equipo, que se ha sacado los zapatos en estos meses de pandemia tratando de aportar. Así que me quedo súper feliz. Hemos podido presentar el libro, ya habrá ocasión para tomar un café alrededor y viendo las fotos, pero hoy día lo importante es que entre todos los que estamos aquí le entregamos a Valparaíso y a la comunidad de Chile y del mundo entero este libro que se llama Valparaíso, Crónicas Visuales del Museo Bauriza. Así que muchas gracias. Y bueno, yo voy a ser el encargado, perdón el énfasis, pero me emociono cuando las cosas se hacen con tanto cariño, con tanto entusiasmo. Pocas cosas hago bien, pero a esto me le pongo todo el corazón. Y yo hemos invitado a dos personas que quieren entrañablemente a la ciudad, que la quieren, la sienten y la sufren, como todos. Así es Valparaíso, ¿no? Que creen en lo que decía el gran Gonzalo Rojas, que no basta con quererla, sino que hay que merecerla, hay que hacerse merecedor de ella. Marcela Kiefer, que es periodista, directora hace ya algunos años del diario La Estrella, Valparaíso, directora fundadora de Editorial Punto Aparte, porteñista acérrima, lectora, como podemos ver en su fondo, además transeúnte de la ciudad, que eso es súper importante. Y Rodrigo Moreno, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, profesor del Departamento de Estudio Humanístico de la Universidad Adolfo Ibáñez, guía de gran cantidad de tesis y proyectos que hablan sobre Valparaíso, persona dispuesta permanentemente a aportar cada vez que se menciona la palabra Valparaíso, y que también la ha sentido, la ha sufrido y la ha vivido desde siempre, y no tengo duda del compromiso de ambos por seguir haciéndolo permanentemente. Entonces creo que eran las personas indicadas. Se lo comenté al alcalde en un momento, le dije, mire, creo que vale la pena que hagamos una conversación libre de ello. Yo voy a dejar de hablar, se lo prometo, y quiero pedirle entonces a Marcela Kiefer que con esa pluma verbal que también tiene, pueda guiar una grata conversación que nos lleve en este contrapunto que hemos querido presentar en el libro. Marcela.
Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Un saludo a todos los que nos acompañan ahora, alcalde, Macarena, Rodrigo, Francesca, pero también a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Estamos todos acostumbrándonos a estos nuevos formatos de presentación de libros y estoy muy contenta, como me gustan mucho los libros, que de alguna manera nos vayamos adaptando a esta nueva situación. Así que gracias por la invitación a generar este diálogo en torno a Valparaíso y los registros que hay de nuestra ciudad a partir del arte y de la fotografía, que es un poco el contrapunto que ofrece este libro Valparaíso, Crónicas Visuales. Para iniciar la conversación me gustaría como plantear 3 o 4 puntos que en la lectura inicial que hice del libro me llaman la atención, más bien como invitaciones que plantea una publicación de estas características, y la primera de ellas, ya lo han mencionado quienes me antecedieron, es que un libro como este nos invita un poco a conocer, a reconocer, pero también a entender el desarrollo de una ciudad tan singular como Valparaíso. Muchas veces recorremos las calles, o solíamos recorrerlas más bien antes de esta pandemia, mirando hacia abajo, sin fijarnos mucho en los espacios, en los avances que va teniendo la ciudad con el paso del tiempo, y me parece a mí que estos registros históricos, y sobre todo en este formato comparativo, nos ayudan a entender por qué las cosas están donde están, por qué la ciudad ha crecido como ha crecido, por qué algunos espacios de la ciudad siguen tal cual y otros han sufrido transformaciones tan importantes. Entonces yo creo que la primera invitación es como a reconocer y entender Valparaíso a partir de estos registros. También quiero destacar otro punto que me parece que es súper importante, y después lo quiero conversar con Rodrigo como historiador, que es que un libro como este pone de relevancia el valor histórico del arte, no solo el valor estético, que es el primordial, que el que siempre apreciamos cuando vamos a un museo, cuando vemos una exposición, generalmente apreciamos la estética, pero el arte tiene un valor histórico de registro que después le voy a preguntar a Rodrigo, pero que es súper importante y que en este caso, sobre todo en Valparaíso, que es una ciudad que a lo mejor no tiene tanto registro histórico como otras, documental quiero decir, me parece que podemos ponerlo ahora en valor y verlo y apreciarlo de mejor manera. Se ha dicho también, pero también este libro es una invitación a recurrir al museo de otra forma. Sabemos que los espacios culturales están cerrados por razones obvias y probablemente sigan así o con ciertas condiciones especiales de reapertura por un tiempo más todavía mientras la pandemia nos acompañe, pero llevar un poco el valioso patrimonio pictórico que tiene el Museo Baburiza a un formato distinto, en este caso un libro, y más aún un libro que se puede ver y descargar y revisar en internet. Me parece que es una excelente invitación para conocer la colección maravillosa que tiene la Pinacoteca del Baburiza, y más aún con este ya ejercicio casi nostálgico de los lugares que, como decía Rafael, por razones del confinamiento no hemos podido visitar hace algún tiempo. Así es que es como otro acercamiento al consumo cultural, que es lo que además nos viene en adelante, sea lo que sea que pase. Tenemos que adaptar nuestra forma de consumo de arte y de cultura, y esta es una forma interesante de hacerlo. Y por último, no quiero dejar pasar también que un libro como Valparaíso y Crónicas Visuales abre un camino para que nos interesemos particularmente en los artistas que han tenido a Valparaíso o que han tomado a Valparaíso como su fuente de inspiración. No necesariamente con el afán que yo decía anteriormente de archivo, de registro histórico, pero sino como una fuente de inspiración. En este libro tenemos los grandes maestros que han estado en Valparaíso y que han pintado la ciudad: Sommerscale, Rugenda, Helsby, Chacín Prouvé, el mismo Camilo Mori. Pero no son los únicos, y también en el museo y en otros espacios culturales hay muchos artistas que han dedicado, si no toda, parte importante de su obra a Valparaíso. Me viene a la mente, obviamente, todo el grupo de la generación porteña por una afinidad personal con ellos, pero están allí artistas como Jim Mendoza, como Rocco Matiasic, como Lundstedt, como el mismo René de Tornero, que pintaron mucho Valparaíso durante un periodo importante del siglo XX, que también allí encontramos una fuente de registro sobre nuestra ciudad. Pienso en Hermosilla, Carlos Hermosilla, la Escuela de los Grabadores Porteños, que también se dedicaron y abocaron a estampar
la ciudad, sus personajes, sus paisajes urbanos, e incluso nos invita también a conocer a los artistas que hoy día contemporáneos están trabajando o han trabajado o han dedicado parte de su obra al Valparaíso. Pensemos, no sé, en el mismo Loro Coirón, que ha dedicado prácticamente toda su obra a pintar, a grabar Valparaíso, perdón, Salvador Amenábar, Eduardo Mena, Gonzalo y la Vaca en algún momento. Todos han tomado Valparaíso como una fuente de inspiración y de alguna u otra forma, con o sin la intención de hacerlo, también han colaborado para dejar este registro. Así es que creo que revisitar a los grandes maestros del pasado, como Rugendas o como Sommerskell, también nos abre la puerta y nos invita a conocer a los artistas contemporáneos que hoy día están pintando Valparaíso. Y me parece que todas estas cosas son un poco las que nos deja este libro, que los invito a conocerlo, incluso mientras a veces nos están acompañando ahora en esta presentación. Y como les decía, hay un aspecto que a mí me gustaría tratar con Rodrigo desde el punto de vista de la historia en particular, y que es este valor de registro histórico de archivo, en el fondo documental casi, que puede llegar a tener el arte. Leía el otro día, Rodrigo, una noticia de España, me parece, o Europa, donde están unos botánicos haciendo un ejercicio de hacer un catastro de plantas antiguas a partir de pinturas del siglo XV, del siglo XVI en adelante, que eran pinturas que no tenían ninguna intención como la ilustración botánica, por ejemplo, pero que de ahí se podía extraer información para una disciplina científica, en este caso como la botánica. Entonces quería preguntarte a ti, como desde el punto de vista de la historia, ¿cuál es el valor que tiene el arte para en el formato de documento, de archivo, de registro? Sí, bueno, antes quiero saludar también, aprovechar de agradecer, Marcela, por compartir este rato contigo, pero fundamentalmente también a los organizadores. Un honor estar hoy. Como digo, soy porteño de corazón y el Bauriza es una institución que te llena el alma, así que gracias a Rafael y a todo el equipo por esta instancia, y a Chil Quinta porque hace posible esta obra. Así que por eso muy contento. Bueno, y con respecto a la pregunta, muy buena, Marcela, porque hoy, en el mundo actual, el tema de la historia, de las fuentes históricas, la documentación ha ido mutando, ha ido cambiando. Es decir, antiguamente nosotros buscábamos papeles, documentos, ¿no?, antiguos, y eso permitía hacer una reconstrucción histórica de cualquier, digamos, temática específica. A medida con el correr de los años, y ahora yo creo que en las últimas décadas, el tema iconográfico, es decir, las imágenes también han cobrado más valor a la hora de ser analizadas históricamente como documentos, y encontrando en ellas mucha información que antes más bien pasaba por decorativa y que hoy puede darnos luces para reconstrucciones históricas, para hacer incluso levantamiento de nuevas hipótesis, pero es más bien una tendencia reciente y que nos ha dado muchas esperanzas. Miren, de hecho yo en la introducción del libro, yo planteo, no están las imágenes porque no era el centro del objetivo del libro, pero fíjense cuando yo menciono que Valparaíso tiene sus primeros 2 dibujos que conocemos, puse hasta hoy, porque siempre en historia puede aparecer algo nuevo, ¿no? Pero hasta hoy son dos dibujos, uno de un holandés del año 1615 que pasó por Valparaíso, que se llama Valparaísa, así en femenino, que es un dibujo de la bahía, un mal dibujo de la bahía, bastante idealizado, y pocos años más tarde, en 1646, aparece un segundo dibujo, ahora de un chileno, un criollo, Alonso do Valle, un jesuita, que viviendo en Italia, él publicó una obra que se llama Histórica Relación del Reino de Chile, muy famosa, ¿no? Y que él incorpora un dibujo del puerto de Valparaíso, lo menciona así como el puerto de Valparaíso. En ambos dibujos, por ejemplo, han sido, estos dibujos, estas imágenes han sido puestas en libros, han decorado cientos de páginas a través de la historia, ¿no? Pero pocos han hecho el alcance de que en ambos dibujos se dibujan palmas chilenas. Es decir, hay una palma chilena del dibujo de Van Spilbergen, es el holandés que lo hizo, y el Oso Valle replica de nuevo unas palmas chilenas. Y 2 palmas indica un Valparaíso, literalmente un peladero en términos de vegetación, pero con palmas así muy visibles, y son Juvea chilensis, son palmas chilenas, están muy bien dibujadas como palmas chilenas.
Y entonces eso, durante años, como les decía, esto era un tema decorativo y hoy dice, oye, mira, ahí historia de la vegetación local, endémica, entonces, La Palma es vital. Y entonces, si es así, fíjense que hoy, pensando en el siglo XXI, pensando, por ejemplo, en la reconstrucción de un espacio, sí, digamos, una plaza, no sé, un entorno de vegetación que se podría hacer en el plan de la ciudad, pensando incluso en el borde costero. Bueno, la palma chilena es un árbol que uno echa de menos, ¿no? Que echa de menos en Valparaíso, siendo que en Santos Hosa está el antiguo palmar de lo que queda. En la Avenida Brasil, ahí cerca en el Bandejón, cerca donde está el monumento a Lord Cochrane, por ahí hay unas palmas chilenas bastante escondidas hoy, pero uno puede poner en valor a partir de un dibujo, fíjate, del siglo XVII, el saber cómo era la vegetación de este Valparaíso, porque cuando uno dice Valparaíso, uno se imagina, como algunos guías turísticos a veces lo explican ahí malamente, dicen, este era el Valle del Paraíso, y uno se imagina una cosa muy paradisíaca, ¿no? Esta bahía. Y la verdad es que las descripciones que hay es que era bastante pelado de todo, pero con palmares. Entonces el palmar que nosotros vemos en Santos Hosa, tenemos que imaginar que tiene que haber cubierto mucho un espacio de vegetación más amplio, como el palmar, por ese palmar de Santos Hosa entroncada con el palmar de Las Palmas en Viña, ¿no? Y entonces uno podría, a partir de una representación iconográfica, puede reconstruir una historia que hasta ahora estaba mucho más oculta. Y entonces en eso los pintores, y en eso las obras que estamos observando, nos dan muchas veces pistas de cómo es Valparaíso, cómo ha sido Valparaíso, por qué lo representan de esta forma, donde hay ciertas, diríamos casi hoy día, signos que podríamos nosotros podríamos dilucidar a partir de un conocimiento histórico, pero siempre vinculado con cómo se representan las distintas imágenes y en qué épocas y en qué estilos, ¿no? ¿Qué es lo que busca el autor de esto? En el caso de los dos autores que les menciono, lo que buscaban era mostrar que esto era una bahía protegida, particularmente desde el sur, que eso interesaba en aquel tiempo. Fíjense que se habla de Valparaíso, que Valparaíso es una bahía muy abierta hacia el norte, pero en aquel tiempo, en el siglo XVII y XVIII, era muy buena protegida del sur, porque como era navegación a vela, lo que importaba era que los vientos del sur no pegaran en la bahía, dentro del fondeadero, y por eso casi todos dibujan esta tendencia a que Valparaíso era un puerto súper protegido. Hoy estamos siempre hablando de que Valparaíso es una bahía muy abierta, peligrosa, pero depende de cómo lo han visto distintos años. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Es decir, y ahí el arte, como te digo, como fuente documental, es vital. O sea, también hay que analizar estas fuentes documentales también respecto del momento histórico en el que se dan. Y bueno, como tú decías, también los navegantes fueron, y los exploradores y los visitantes extranjeros que pasaban por Valparaíso fueron a partir de los siglos haciendo varios dibujos que a lo mejor no tenían un sentido artístico, estético inicialmente, sino que a falta de otro tipo de registros iban dejando sus ilustraciones como una forma de guía. Pero en particular, Rodrigo, con tu experiencia de la historia del arte, concentrándote ya en los grandes maestros de la pintura, no sé, del siglo XIX en adelante, no sé si nos puedes contar un poco cuál es el valor que tienen, no sé, las pinturas más conocidas de Rugiendas, de Sommerscales, del Puerto y todo, históricamente, cuáles son las obras clave que tú podrías identificar respecto a la historia particular de Valparaíso de estos grandes maestros. Fíjate que Valparaíso durante la colonia, como bien comentaba, tuvo muchos visitantes que generalmente desde la propia nave que estaba surta en la bahía, porque Valparaíso era un puerto, pero no tenía cómo desembarcar, había que desembarcar en lancha, no había muelles, nunca hubo muelles en la colonia. Y entonces la gente desde los barcos dibujaba la silueta digamos, el anfiteatro. Eso hay varios dibujos y algunos muy interesantes. Cada uno le ponía énfasis en aspectos bien puntuales. Por ejemplo, hubo un francés que estuvo hacia el año 1712, por ahí, Fressier, que él dibujó los fuertes de Valparaíso. Entonces tenemos un dibujo súper bueno de los fuertes, el fuerte de lo que hoy día vendría a ser el Cerro Cordillera, el antiguo castillo de San José. Está súper bien dibujado porque el tipo le interesaba un tema estratégico, era francés y en ese entonces las relaciones con España estaban más o menos, diríamos, en tregua, pero era un punto estratégico. Entonces hay gente
que hace estos dibujos. Después pasamos a finales del siglo XVIII, ya casi antes de la independencia, unos españoles estuvieron en una expedición científica acá, la expedición de Malaspina, y hay unos dibujos de Valparaíso espectaculares que se conservan, que son bosquejos grandes, o sea, amplios, muy detallados, que están en el Museo Naval de Madrid. Y ahí entonces dibujan bien el anfiteatro, la bahía y el caserío mismo. Ahí aparece dibujada la matriz, y esos son dibujos del año 1790-91. Pero ese Valparaíso era un Valparaíso muy pequeño, tenía 4.000 habitantes, es decir, era súper chico. Valparaíso, piensen que Valparaíso y su entorno, y cuando digo entorno digo Viña, Concón, todo sumaba 4.000 habitantes, es decir, era muy pequeñito. Y así lo fue hasta el comienzo de la independencia. Entonces, en ese plano, cuando uno ve, por ejemplo, la pintura de Rugenda ya comienzo de la independencia, post-independencia, pero la primera hacia la década de 1830, es decir, Valparaíso recién Chile lleva unos 12 años de vida independiente, 12, 15 años, y que aparezca Rugenda mostrándonos cómo existe ese desembarco, ¿no? Esa llegada del visitante, o en este caso del migrante, ya no es el visitante que estaba de paso en la colonia, siempre estaban de paso estos marinos, en cambio ahora es la gente que se viene a quedar, y un Valparaíso que sube de 4.000 a 20.000 habitantes, y de 20.000 pasa a 50.000 en pocas décadas, y después 80.000, etcétera, una ciudad pujante. Y entonces, en ese plano, la presencia, por ejemplo, de Rugenda es vital, porque él que es la obra, yo creo, la obra más importante que tiene el museo como patrimonio, ¿no? Nos demuestra un Valparaíso que ha tenido una mutación extraordinaria en apenas 2 décadas, y que incluso nos muestra una arquitectura que va rompiendo ese estilo clásico de una ciudad latinoamericana, hispanoamericana, que era la herencia arquitectónica española. Valparaíso la comienza a abandonar muy rápidamente. Ahora hay una razón, eso sí, que en parte explica, que es el terremoto de 1822. Fíjense que Valparaíso Chile se metió en el 18 y el 22 sufrió un terrible terremoto y destruyó gran parte del patrimonio arquitectónico hispano, ¿no? Es decir, la ciudad española, el pueblo español que era Valparaíso, en parte quedó muy, muy, muy golpeado. Quedaron vestigios durante todo el siglo, especialmente los corredores, ¿cierto? Esta arquitectura que después vamos a ver algunos pintores, pero Valparaíso hubo que cambiarlo en pocos años, y entonces lo que vemos en Rugenda es una arquitectura nueva, es decir, no estamos hablando de edificios patrimoniales, lo que está mostrando Rugenda, sino arquitectura que era la propia del momento, porque muchas veces tenemos la imagen de que cuando Sommerscales pinta la costanera, nos imaginamos que todos esos edificios son antiguos, y no son nuevos algunos de esos. Son nuevos, lo que pasa es que representan una época que a nosotros nos hace mucho sentido hoy desde el punto de vista de la historia. O cuando Helsby pinta la niña del aro ahí en el Paseo Atkinson, también lo que nos está pintando es una recreación de un Valparaíso que estaba en construcción, es decir, ese arte no es un arte patrimonial el que ellos pintan, sino que era más bien era un arte contemporáneo, es decir, están pintando una ciudad que en ese momento se estaba construyendo y se seguía construyendo. No están pintando, no es un arte romántico que pinta historia de Valparaíso, porque Valparaíso en cierta medida historia, el anfiteatro es historia, pero la arquitectura misma es una arquitectura que era propia, en la mayoría de los casos, del siglo XIX. Ahora, después vamos a ver si artistas, como lo refleja muy bien el libro, en el siglo XX, recién mencionaste a Camilo Mori, que es pintar esos rincones únicos de Valparaíso, donde sí aparece ya una rememoranza más romántica, de decir, mira, esta es una casa en un cerro específico que al menos debe tener unos 100 o 150 años, es decir, ahí vemos ya una distancia histórica, pero los pintores del siglo XIX son pintores que coinciden con el despertar de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que, si bien yo la he estudiado desde el punto de vista colonial, a mí por temas de cartografía, justamente de representación, mapas, etcétera, pero Valparaíso como ciudad es una ciudad republicana, y es republicana que tuvo una participación en la construcción del Estado de Chile relevante, no en el plano de la política, porque la política siempre se concentró más bien en Santiago,
sino que Valparaíso era la puerta de Chile. Es decir, yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones, Valparaíso es equivalente a hoy, Valparaíso era el aeropuerto Pudahuel, es decir, Valparaíso era el aeropuerto de Chile, es decir, todo llegaba por Valparaíso, todo inmigrante, cualquier persona que tenga un apellido extranjero, si hace un recorrido en su genealogía, se va a encontrar con que alguien pasó por Valparaíso, porque todos entraban por Valparaíso. Entonces, estos artistas, muchos que pintan a Valparaíso, pintan a un Valparaíso en una etapa de desarrollo, de crecimiento, de mutación, y de una forma tan pintoresca que los animó a pintar, y además generó en Valparaíso, creo yo, es una impresión mía, como siempre ocurre con el tema del arte, se creó un nodo de creatividad, y por tanto muchos artistas finalmente se quedaban en Valparaíso. O sea, cuando uno dice, oye, Sommerscape se quedó trabajando en el colegio, en un colegio así como profesor, y Sommerscape pintaba y pintaban. O sea, hubo mucho extranjero pintor que se afincó en Valparaíso porque Valparaíso era un nodo de creatividad, que no es solamente el espacio para pintar, sino ahora vámonos a un tema más práctico, es el espacio donde te compran las obras. Sí, porque el pintor necesita que le compren las pinturas, ¿no? Y por tanto Valparaíso había un mercado artístico muy activo, que es el que explica también la colección Bauriza. Bauriza, ¿por qué el museo tiene este patrimonio? Bueno, lo tiene porque en parte un coleccionista como Pascual Bauriza lo fue adquiriendo, patrimonio en este caso, bueno, mucha pintura europea, pero además porque Bauriza es una síntesis de otras colecciones, ¿no? Como ya lo hemos conversado con Rafael, varias de las pinturas que pertenecieron a don Carlos Van Buren, al célebre Carlos Van Buren, pertenecen hoy al patrimonio del museo. Si mal no recuerdo, yo creo que las pinturas vinculadas a temáticas de Valparaíso del siglo XIX, algunas de ellas deben haber sido parte de la colección de Carlos Van Buren. Quería retomar lo que decía respecto del carácter que tiene la pintura de Valparaíso que se hacía en el siglo XIX, y si uno la confronta con la del siglo XX cambia, ¿no? Porque yo he estudiado más y conozco un poco más la pintura de Valparaíso del siglo XX y tiene un carácter como pintoresco, a diferencia de lo que tú señalabas, que en el fondo estaban pintando la modernidad, lo contemporáneo de ese momento. Pero si tú ya empiezas a ver la pintura de los años 50, 40, 50, ya la ciudad comienza a sufrir transformaciones importantes, y de alguna manera, si tú ves los artistas, no sé, pues como el mismo Tornero, como Quevedo, qué sé yo, empiezan a pintar estos rinconcitos, no sé, o Matiasi, que pinta los burritos en el cerro, que ya comienzan a desaparecer por el avance de la ciudad, por el avance de los medios de locomoción, etcétera. Entonces, da la impresión de que esa pintura es como nostálgica, como tú señalabas, y también adquiere ese carácter de los rincones pintorescos de una ciudad que cambia mucho respecto de lo que tenía en este pasado, ¿no? Y una cosa que también es ineludible, Rodrigo, y creo que es la presencia del mar en estas obras, en este mismo libro, que es una selección de casi 150, 200 años de pintura sobre Valparaíso. La presencia del mar es ineludible en aquellos artistas que pintaron Valparaíso, ¿no? Aquí hemos visto durante este momento, no sé, los naufragios, que hay una, pero hay varias pinturas de naufragio y de costanera en Valparaíso, lo que hablábamos de Sommerscape y la costanera, el puerto. Es evidente que el mar es una influencia, o la costa en general, la vocación costera de la ciudad, una influencia súper importante en la construcción de esta identidad artística, ¿no? Sí, lo es, y lo es porque Valparaíso es ante todo un puerto, es decir, Valparaíso, y eso es un tema que hoy está en boga, ¿no? En la conversación y en la discusión. En la discusión, exactamente. Valparaíso es un puerto, y lo fue desde el comienzo. Fíjense, cuando Valparaíso que no fue una ciudad fundada, eso lo sabemos, no fue una ciudad que haya sido fundada, pero sí desde muy temprano, cuando fue descubierta la bahía, hacia el año 36, y después cuando ya fue confirmada el nombre por Valdivia, ¿no? En el tiempo de Valdivia, siempre se habló de que era puerto. Entonces, el tema puerto significa, en este caso, un puerto marítimo, ¿no? Y lo ha sido desde entonces. De hecho, fue nombrada como Puerto de Santiago inicialmente, y desde entonces, desde tiempos coloniales, piensen que estamos en el 2020 y el 2030, y en 16 años más vamos a celebrar el 5º centenario de Valparaíso. El 5º centenario. No queda tanto, pasa volando el tiempo, 16 años, es como decir, habría que empezar a hacer una campaña no tan lejana para decir, mira, vamos a preparar el 5º centenario. ¿Pero el 5º centenario de qué?
del puerto de Valparaíso, o sea, es el puerto. Y entonces la pintura está intrínsecamente ligada al mar porque esa condición portuaria y además en esa ausencia de los muelles que yo decía al comienzo, en todo el periodo colonial y comienzo de la República, hace que la conexión del habitante de la ciudad estuvo, es decir, la razón de ser de esta ciudad y la percepción de sus habitantes era la conexión marítima, es decir, y en parte yo creo que Valparaíso, pese a los golpes que ha recibido a través de los siglos, ¿no? Y particularmente el XX, la segunda mitad del siglo XX, podríamos decir, un mal periodo en la historia general de Valparaíso en términos de que se ha pegado un bajón grande, pero sigue existiendo esta convicción de que Valparaíso es una ciudad con vocación marítima y una de las buenas formas para visualizar esa percepción que uno tiene es a través del arte, porque en el arte, como tú bien dices, los artistas cuando quieren pintar Valparaíso terminan pintando el anfiteatro, pero el anfiteatro tiene que tener un escenario. Valparaíso es un lindo anfiteatro, pero la pregunta, ¿y cuál es el escenario? El mar es el escenario. El mar es el escenario del anfiteatro. Es decir, ahí se hace la obra de arte, la obra de teatro se hace en el mar, ¿no? Y uno es testigo de eso. Como nosotros cuando recordamos del Año Nuevo en el mar, cuando era exclusivamente en Valparaíso, ¿no? En la comuna de Valparaíso, todos subían, nos colgábamos de cualquier rincón de los cerros para mirar el escenario completo, ¿no? Ese era nuestro objetivo. Uno podía estar más cerca, más lejos, pero esa idea que es visible, que nosotros la percibimos, la podemos intuir, pero los pintores, la gente del arte, la representó así desde siempre, es decir, y la sigue representando, una ciudad que está vinculada. Y entonces ahí viene el tema del mar, la discusión es, bueno, entonces hay que recuperar el borde costero, sin duda hay que recuperarlo, pero es un borde costero que su existencia se debe a su actividad portuaria, porque borde costero, nosotros tenemos 4.300 kilómetros de costa, es decir, borde costero en todo Chile, hay desde Arica hasta Puerto Williams, para irnos más lejos, ¿no? Hay borde costero, pero el borde costero porteño era un borde marítimo, era un marítimo portuario, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Para decir, claro, la modernidad nos trajo, antes Sommerskate pintó el puerto, la costanera, y la pintó sin tener problemas para entrar a los recintos portuarios, porque el recinto portuario era la costanera misma, entonces, claro, hoy ese es el problema, decir, oye, ¿qué manera nosotros podemos tener más ingreso al mar? Que la ciudad, los habitantes de la ciudad deben recuperar ese acceso sin duda, y por eso yo creo que estas opciones que se están buscando, particularmente lo que se pretende hacer en Barón, puede ser ese el camino, pero no hay que olvidar que Valparaíso es puerto, porque si deja de ser puerto solamente como una costanera romántica, va a pasar a ser eso, una costanera romántica, pero la actividad de la ciudad, la esencia de la ciudad estuvo vinculada, si no exclusivamente al puerto, pero sí en términos bastante relevantes para la cotidianidad de la vida porteña, ¿no? De hecho, nosotros todos, en nuestro romanticismo, los que somos más nostálgicos, nos recordamos de la bohemia, no sé, del barrio Puerto, de todo ese mundo, pero ese mundo era así porque había puerto. O sea, si no hay puerto, no, todo eso es fruto de nuestra imaginación, nomás de nuestros sueños utópicos. Si no hay puerto. Y de hecho, un dato que por ejemplo, yo lo menciono siempre, cuando Rafael me presentaba, me decía, yo soy doctor en Sevilla. Entonces digo, mira, doy este dato. Yo viví en Sevilla, y Sevilla es una ciudad turística. Recibe, fíjense, escuchen, creo que la estadística, en torno a 30 millones de turistas recibe Sevilla, es una cosa monstruosidad. O sea, bueno, España recibe 40 millones, esos 40 millones al año, Sevilla es uno de los que más recibe turistas. Bueno, y yo viví en Sevilla, y en Sevilla el turismo no daba para hacer la ciudad viable. No daba. Es decir, los sevillanos consideraban que necesitaban alguna actividad económica para que la ciudad conviva con el turismo, pero que tenga digamos, desarrollo. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, Valparaíso, los que dicen, oye, Valparaíso ya no necesita el puerto, y lo necesita.
Lo necesita porque nosotros lo percibimos y porque el mundo artístico, que es un mundo cultural, ¿cierto?, visionario, siempre lo ha identificado desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX que Valparaíso lo es, y lo fue en la época colonial también. Lo que pasa es que la época colonial fue un puerto muy pequeño, pero igual siempre digamos, estuvo en el ADN de esa vocación. Entonces, yo por eso el tema mar creo que es parte de la historia de la ciudad. Ahora, ¿cómo lo conciliamos? Ese es el desafío que tenemos hoy, ¿no? Ese es el tema de la discusión y yo quería agregar también a que, aparte de la construcción del paisaje urbano de la ciudad, yo creo que también el mar aportó mucho de la épica y la tragedia de la ciudad, ¿no? Y por eso un poco hablábamos de estas pinturas hermosas que hay, de los naufragios, que hay varias, y construyen un poco esto de que también es necesario en la identidad de una ciudad, la épica y un poco la tragedia que rodea, yo creo que toda la construcción es identitaria. Rodrigo, como para ir cerrando, hay un aspecto que ya hemos conversado sobre las transformaciones urbanas, del paisaje de la ciudad, lo que nos han ido dejando estas obras de arte, la relación con el mar, los avances que la misma ciudad ha ido generando a lo largo de los siglos, pero también en las pinturas hay otros elementos que son más inmateriales, tal vez más subjetivos, que son las personas que aparecen en ellas. En estos grandes paisajes de Rugiendas, por ejemplo, las personas siempre son muy pequeñitas, no son lo principal, el paisaje es lo principal, pero después comenzamos a ver también algunas pinturas que son súper interesantes, incluso la misma Niña del Aro de Helsby te habla de una clase social que vivía en ese momento en los cerros. Tenemos por allí en este mismo libro aparece un organillero, no recuerdo de quién es, que también te da cuenta de ciertos artistas populares que había en la ciudad. No sé, pienso en las mismas pinturas de la generación porteña, donde se pintaban, no sé, los feriantes de la Avenida Argentina, los obreros, que en los famosos patipelados de Jim Mendoza. Pienso en los circos pobres que pintaba René Tornero. Hay como un conjunto también inmaterial que son los habitantes de la ciudad. ¿Qué aporte significa para la historia también el arte que hace al retratar estos aspectos más inmateriales, no tan paisajísticos? Para la historia social de Valparaíso son relevantes porque son fuentes. De hecho, Villaseñor, el que tú mencionas, que es el organillero, fíjate que Valparaíso siempre fue una ciudad de contraste, lamentablemente. Es decir, siempre lo ha sido. Entonces, como tú bien dices, la pintura refleja distintas realidades sociales. Uno ve, por ejemplo, en el caso de las pinturas volvemos a Somerset, de La Costanera, fíjense que ahí hay una realidad de personajes que puede ya imaginar una escala social, ¿no? De personas que están elegantemente vestidas, que parecen ser funcionarios en ese entonces de la gobernación marítima, estaba ahí, y de la bolsa funcionaba ahí en ese edificio que no existe, donde es cerca de lo que es el monumento lo que es hoy el monumento a los héroes. Ahí estaba el edificio, y de pronto ves también los cargadores, ¿no? Los cargadores del puerto, que era justamente ante la ausencia de muelles en Valparaíso, el oficio de cargador fue diríamos, una realidad tremenda, desde el punto de vista, claro, romántica, un oficio muy bello, pero socialmente era dramática, porque las condiciones de vida que tenían muchos porteños era terrible. De hecho, todos estos estudios que se hicieron, por ejemplo, en el caso de mi amiga Jimena Urbina, ¿no? que estudió el tema de los conventillos en Valparaíso, es una muestra, una muestra, pero de muchas otras de las grandes diferencias que había en Valparaíso y que existieron en la época de oro y que obviamente hoy siguen existiendo, porque, bueno, es un tema de la historia no solamente de Valparaíso, sino es uno de los grandes desafíos de la humanidad, ¿no? El ver de qué manera podemos digamos, mitigar o finalmente hacer desaparecer este tipo de diferencia. Entonces, la pintura es muy útil porque como va cambiando la temática, al final, efectivamente, este patrimonio inmaterial nos muestra personas que antes no eran representadas en el 19, que justamente estaban empequeñecidas por el paisaje mismo, por el episodio, este caso mismo del naufragio, por la tormenta que está ahí, por ejemplo, las tormentas que aparecen en pantalla. Y entonces nos muestran un Valparaíso con una diversidad que siempre ha tenido. No es de ahora. Fíjense que durante muchos años, cuando uno habla de los inmigrantes, por ejemplo,
hay diversas líneas de estudio sobre inmigrantes y siempre nos quedamos, claro, con una que nos deja como mayor sabor de boca, que es el inmigrante que emprendió, innovó y prosperó. Pero hubo mucho inmigrante que llegó y no pudo emprender, o si emprendió no lo logró y terminó, diríamos, incorporándose a los estratos más bajos de la sociedad en términos económicos, y por eso en Valparaíso también existe una diversidad. Eso se ha hecho algunos estudios, ¿no? De ver cómo los apellidos de inmigrantes están presentes en todos los estratos de la sociedad. Es decir, no es algo, es decir, ese mito de que todo inmigrante, al migrante porteño le fue bien, no. Están insertos en distintos ámbitos de la sociedad, pero le dan también esa riqueza y diversidad, ¿no? Cultural. Por eso para el porteño no importa su condición, el porteño valora esa particularidad de Valparaíso, que es fruto de una vida de desarrollo, de éxitos, de tragedias, como bien decía adelante. La pintura muestra las tragedias de Valparaíso, los incendios, los temporales, los naufragios, los terremotos, pero que nos muestran a un Valparaíso que forma carácter, y ese carácter es transversal a una persona que está vinculada al mundo de los negocios y a una persona que está vinculada, digamos, que está, digamos, en la situación más desposeída socialmente hablando. Todos ellos tienen esa sintonía común de un carácter porteño. El carácter porteño no es un carácter, diríamos, que esté supeditado a una clase social en específica. Valparaíso tiene algo extraño que hace que sea una ciudad bastante transversal en ciertos sentimientos que finalmente son los que unen. Por eso el llamado, y lo que decíamos al comienzo en el recuerdo de este querer volver a caminar por la ciudad, es que volvamos a este punto de unión. Valparaíso es una ciudad que unía, que no divide. Fíjense que uno ve la historia política de Chile, personajes que no voy a nombrar a nadie acá, pero personajes de un sector extremo y del otro sector extremo, que lo único que podríamos tener de común denominador de esos dos personajes es que los dos amaban profundamente a Valparaíso. ¿Sí? Y eso solamente se da en algunos lugares. Valparaíso es de esos lugares. Entonces, ese tipo de realidades, la pintura, la representación, la fotografía hoy, es una fuente documental importante para la historia que vamos a tener que escribir en los próximos 100, 200 o 300 años, ¿no? Sí, así es. Por eso decía yo también que tenemos que ponerle atención a los artistas contemporáneos que siguen pintando Valparaíso, a pesar de que hoy día puede ser menos paisajístico, menos... Exactamente. Se refugian en otras cosas, ¿no? Sí, tengo una observación y una invitación también aquí a Rafael y al alcalde que está presente, una idea tengo. Y es que no es fácil de concretar, pero yo siempre tengo la sensación de que es bueno que el Museo Burizo es una joya patrimonial nacional, o sea, es una joya en Valparaíso, una de las mejores pinacotecas de Chile. Yo creo que esto es indiscutible, está entre las 3 mejores pinacotecas de Chile. Y por lo tanto es una joya que felizmente hoy está muy bien conservada. Pero justamente un desafío que yo veo para el futuro es que ojalá todo artista porteño tenga una obra en el museo, o sea, que el Museo Bauriza se transforme también en el centro de la colección del arte porteño, y por lo tanto a veces una pintura, algunas de esas obras son hay artistas que han alcanzado tal fama que es imposible hoy día adquirir, ¿no? ¿Cierto? Pero probablemente incluso a través de una gestión municipal, es decir, de una estrategia de tal forma que el museo sea ese centro documental del arte porteño. Como ese depósito, ¿no? Ese depósito, así como el depósito legal. Valparaíso debería tener un depósito legal de Valparaíso. Y el museo es ese depósito legal. Entonces, que los distintos artistas dejen una obra en Valparaíso. Además, algunos de ellos son nacidos acá o desarrollaron su vida acá. Yo creo que es una idea que siempre ha tenido presente en cuanto que
del punto de vista artístico, ya tenemos el espacio y es el Bauriza, y además tiene fama y está en buenas manos. Entonces es el momento para comenzar a trabajar en esa dirección. Yo me imagino que eso lo han estado con los esfuerzos o con las dificultades económicas, es muy difícil de lograr, así, pero se puede, ¿no? ¿Qué dice Rafael? Hace falta, ¿no? Que pienso de repente, o sea, soñar no cuesta nada, pero pienso, por ejemplo, el valor que pueden llegar a tener las pinturas que hizo Gonzalo y la Vaca en algún momento de los bares de Valparaíso, totalmente desaparecidos hoy día. Han pasado 20 años nomás, no es tanto, y esas pinturas van a tener un valor inmenso, o sea, del Roland Barthes en adelante, que ya no están y que forman parte de un capítulo de la historia de Valparaíso súper importante, y a veces yo me sumo a Rodrigo, le gustaría tener en el patrimonio público algunas de estas obras que son importantísimas, que las podemos compartir hoy día gracias a la tecnología, probablemente, a los libros y todo, pero sería un buen desafío, ¿no, Rafael? Sí, yo creo que, bueno, primero quiero agradecerles a ambos que han hecho una presentación extraordinaria del libro, una conversación teórica, pero a la vez práctica, desde la literatura a la historia y viceversa. Y claro, yo creo que hay una necesidad en Valparaíso que es, yo lo he dicho muchas veces, que es el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Sí. Yo creo que la ciudad tiene, desde la pinacoteca que se ha generado producto de la desaparecida Bienal de Arte, que ahora hay una intención ahí del municipio de reflotarla, porque el Bauriza es el Museo de Bellas Artes y desde el concepto, o sea, el concepto clásico, lo más contemporáneo es la generación porteña que bien conoce la Marcela, que junto al desaparecido Carlos Lastarria, que fuera curador nuestro, hicieron un libro más muy interesante, y ahí termina el Bauriza, ¿no? Pero claro, viene como la extensión lógica. Y yo comparto la idea con ustedes de que tendría que haber esta suerte de repositorio, pero que además, qué lindo lo que decían ambos y qué interesante, que Valparaíso, que está próximo a cumplir 500 años, y me sorprendía lo rápido del tiempo. Aún me acuerdo la emoción cuando cumplió por 150 años, yo era joven, porque todos lo hemos sido. Fui a la... tengo por ahí algo con el escudo que se creó, y claro, ya estamos por los 500 años, y la ciudad, el anfiteatro, el puerto, la vida, esta vida que se mezcla, esta ciudad, yo siempre defino como democrática, porque está toda mezclada, y como en igualdad de condiciones siempre, sigue siendo inspiración, y claro, que imagínate una colección que tuviera, entre otros, al Loro Coirón, al Gonzalo y la Vaca, al Salvador Amenábar, a la Virginia Vizcaína, a la Luisa Ayala, a Iván Cabezón, al Pepe Basso, al Edwin Rosca. Bueno, son tantos los que han seguido pintando la ciudad que en verdad hay un desafío. Desgraciadamente, y lo hemos conversado muchas veces cuando Rodrigo lleva alumnos o visitantes al museo, yo siempre hago hincapié en que mirar el Bauriza tiene un sentido de mirar lo que ha sido la filantropía, lo que ha sido el altruismo, a quienes le ha ido bien y sienten que deben devolver la mano. La colección del museo, las colecciones del museo, claro, quizás la más significativa es la donación de don Pascual, producto del legado de su testamento, que son 70 pinturas europeas, joyitas algunas, ¿verdad? Pero si uno revisa las cédulas de información de las obras del museo, más de la mitad dicen donación. Sí. Nosotros, fíjate que la Francesca y la Tamara, que está detrás de pantalla, se deben acordar. El jueves 11 de marzo recibimos la donación de un cuadro de Benito Rebolledo, parte del testamento de don Tomás Hitzman, que se demoró por trámites burocráticos, abogados, pero el jueves 11 de marzo alcanzamos a recibir el cuadro de Benito Rebolledo. Todavía sigue habiendo altruismo, todavía sigue habiendo filantropía, y esa es la invitación. Y bueno, y también decirle a quienes nos ven, y a alguien, yo siempre digo, si cualquier persona que tenga un cuadro, que tenga ganas de que quede bien cuidado, el Bauriza se hace responsable. Queremos tener un Momboazán, es un llamado de utilidad pública, nos falta un Momboazán para cumplir la línea del tiempo en la pintura chilena. No, pero todos bienvenidos, y lo vamos a
a cuidar. Así que ahí hay el desafío. Yo quiero, antes de terminar y pasarle la palabra a Francesca, bueno, agradecer nuevamente a Chilquinta Energía, que nos ha ayudado muchas veces, pero ahora también, y nos ha permitido liberar este material. Al inicio, en los agradecimientos por porfiado, por creer que la memoria lo acompaña siempre, no mencioné la gran labor que ha hecho también Tamara Candia, nuestra periodista encargada de comunicaciones, pero que además hizo la corrección de textos, ¿no? Que una labor, bien saben los editores, tremendamente complicada. Y Tamara, que nos está viendo, ha colaborado más en toda la gestión de medios, de difusión del libro, así que, y es parte del equipo. A Jaime Uriarte, nuestro auxiliar, que nos está viendo desde su casa en Vía Alemana, la cuarentena lo tiene allá confinado. Pero gracias a todos, gracias nuevamente a Marcela Kifo por presentar el libro, al profesor Rodrigo Moreno, a los fotógrafos Paola Guzmán, Nadine Cruz, Javier Muñoz y Aref Cosma, al texto introductorio del profesor Moreno, a la traducción de Carlos Oyarzún, a la corrección de textos de Tamara Candia y al diseño de nuestro buen y querido Nicolás Garcés, diseñador invitado para hacer este libro, que ya está entonces en el sitio www.museobaburiza.cl. Vamos a compartirle, Macarena Deney, un link para que ustedes lo puedan poner en la página de Chilquinta Energía también para compartirlo en PDF. Ahí, durante la conversación de ustedes, yo lo fui mostrando. Y bueno, esperamos, si las condiciones nos dicen otra cosa, a fines de año, ya no falta tanto, reencontrarnos en el Paseo Yugoslavo 176. Ahí va a estar el libro también físicamente a disposición para quienes quieran comprarlo, porque creemos en el libro de papel, Marcela Kiefer, somos de los que seguimos creyendo en el libro de papel. El libro de papel no va a morir. Y muchas gracias a Chilquinta, a Francisco Molín, su gerente, a Macarena Deney, a la Paulina Fernández, que han estado detrás, siempre colaborando con la mejor disposición con el museo para que nuestras actividades puedan ser de manera gratuita. Los invito a seguirnos en redes sociales, en la página web. Muchos saludos. Yo fui siguiendo la transmisión en el Facebook, en el teléfono. Muchos saludos, Marcelo López, Ian Ashcroft, la misma Paulina Fernández, Francisco Navarro, Eulogio Rojas, le mando saludos a la Marcela Kiefer especialmente, Cristian del Real, Nelia Pozo, mucha gente muy, muy cariñosa que nos ve, que nos sigue, Sandra Santander, la curadora de la Pinacoteca Concepción. Así que felices porque estos libros que ponen valor al museo, que ponen valor a los fotógrafos, a los artistas, pero que ponen valor a la ciudad y a una forma de hacer Valparaíso que es tan especial, que es tan nuestra. Así que un abrazo, muchas gracias. Francesca, usted nos despide. Muchas gracias, director. Y tal como usted dijo, Valparaíso Crónicas Visuales lo pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.museobaburiza.cl, el cual está en versión bilingüe y a disposición de manera gratuita para toda la comunidad. Agradecemos nuevamente el apoyo de Chilquinta Energía y a la Ley de Donaciones Culturales para hacer posible esta edición. Y agradecemos a todos y todas vuestra presencia. Que tengan una muy buena tarde. Chao. Gracias.